noche para todos. Feliz noche. Esta alabanza que voy a entonar es una alabanza muy especial y que podamos meditar en la letra y hacerla nuestra también, para que el Señor pueda abrir nuestros corazones y podamos escuchar su voz en esta noche. Buenas noches, querida familia, ¿cómo están todos? Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El gozo de la salvación tiene que estar siempre en nuestros rostros y siempre en el fondo de nuestro corazón. Porque el día que el ser humano pierde el gozo de la salvación, nuestras vidas llegan a ser vacías. Porque el gozo de la salvación, esa salvación que Cristo ha otorgado a cada uno de nosotros, debe estar allí para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos y quiero agradecerles también a cada uno de ustedes por su presencia, por apoyarnos cada noche. Y déjenme decirles también que anoche estuve hablando con algunos de nuestras amistades que han estado apoyándonos también a través de las redes sociales. Y, ¿saben? Yo creo de que 1 Corintios 13, el apóstol Pablo decía que en los últimos días la ciencia iba a aumentar. Y gracias a Dios que la ciencia aumentó. Porque cuando la ciencia aumentó, nos hizo la vida más fácil. Y ahora podemos usar las redes sociales, la tecnología, los teléfonos, computadoras, etcétera, para poder predicar también el Evangelio y poder llegar a aquellos lugares donde no podemos llegar, ¿cierto? Entonces, anoche tuvimos más o menos como unas 25 personas más o menos que estaban por ahí conectadas.
Y el video de anoche pues tenemos casi como 108 que ya lo han visto. Y también tenemos un canal en YouTube donde estamos transmitiendo nuestros temas. Y el propósito es predicar el Evangelio. Poder llegar, aunque no sea físicamente, pero a través de esto, llegar a otros lugares también a aquellas personas que lo necesitan. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Gracias a mi esposa por ese hermoso himno. Y quisiera que le inclináramos el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte infinitamente por tu amor. Y gracias, oh Dios, porque has permitido que una noche más estemos aquí en tu santo templo para darte la gloria y la honra, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque yo sé que todos hacemos el sacrificio, oh Dios, después de un día arduo de trabajo, Padre, quizás con mucho tráfico, con muchas cosas durante el día, oh Dios, pero gracias, oh Dios, porque estamos aquí. En este momento queremos hacer a un lado todas esas cosas. Y queremos concentrar nuestra mente, queremos concentrar nuestro corazón a lo que tú tienes para decirnos en esta noche a través de tu palabra. Usa a tu siervo, oh Dios, y que mis palabras, oh Dios, no sean mis palabras, sino que sean tus palabras a través de tu siervo, oh Dios. Bendice a cada hermano y a cada amigo que está acá, y a nuestros amigos también que en las redes sociales están conectados también allí desde la comodidad de su hogar. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, durante todas estas noches, últimos temas, hemos estado hablando acerca de la importancia que es poner a Cristo en primer lugar, de la importancia que es darle a Jehová el lugar que Él se merece y que le corresponde. El tema de esta noche lo hemos titulado Justificados por un precio. Todos tenemos que pagar un precio a veces por nuestras decisiones. Todos tenemos que pagar un precio para vivir en esta vida. Hay un precio y Satanás exige un precio a cada uno de las personas que están en este mundo. El costo de vivir en este mundo, queridos hermanos, y darse ciertas cosas es tiempo, es dinero y es sacrificio físico. Pero el precio de lo que vamos a dar en esta noche es el precio de que Dios tuvo que pagar para salvar a la raza humana. Alguien en cierta ocasión se preguntaba, bueno, ¿cuánto en realidad vale entonces la salvación? Una persona que no tenía conocimiento acerca de la palabra decía, ¿cuánto en realidad vale la salvación para una persona? Otra persona que sabía a lo que le estaba predicando, lo cual responde y dice, la salvación, el precio de un ser humano vale todo. Es todo porque Dios dio todo por cada uno de nosotros. Y cuando Jehová Dios da todo por cada uno de nosotros, lo menos que Él espera de nosotros también, ¿qué es? Todo para Él. Pero nosotros a veces no queremos dar todo para Dios. Y miren cómo es el ser humano. Nosotros como seres humanos somos difíciles a veces. Somos difíciles a veces, difíciles de comprender. Por ahí un predicador dijo que hay un libro que se titula ¿Cómo entender a los hombres?, que es más o menos así de grueso. Pero luego dicen de que por ahí también sacaron el libro de cómo entender a las mujeres y es más o menos así de grueso. O sea que es más complicado. Pero déjenme decirles que el ser humano, todos nosotros somos realmente a veces complicados para poder entender a nuestro Dios. Y el problema no es Dios, el problema no son las cosas, el problema no es la palabra, porque la palabra, como hemos dicho durante todas estas noches, es un GPS que nos guía. El problema es cómo el ser humano entiende lo que Dios tiene para decir a mi vida y a mi corazón. Y es ahí donde nos volcamos en problemas y nos volcamos en situaciones entendibles para con Dios. Ahora, lo importante de esto es que Dios tiene el deseo de hacer la obra en cada uno de nuestros corazones si tan solo nosotros le permitimos a Él que haga esa obra transformadora en nuestras vidas. Ahora, cuando yo pienso en restauración, queridos hermanos, cuando yo pienso en restauración me recuerdo de aquellos jarros rotos o aquellas cosas que rompía de niño y de pequeño. Siempre uno de pequeño hace travesuras, ¿no es cierto? Esta tarde,
cuando yo estaba por ahí en el baño me descuidé y resulta ser que yo estaba rasurándome un poco, ¿no? Y dejé la rasuradora allí en el baño, ¿no? Y parece que mi esposa me habló, yo salí del baño corriendo y dejé la puerta abierta, la luz encendida y todo eso. Pero el huracán categoría 5 que tenemos, que ahora está dormido, Samuelito, abre la puerta y quería hacer lo mismo que su papá. Y adivinen qué hizo. Se pegó una cortada aquí en el labio y esa era una sangre y mi esposa sale gritando. ¿Y qué pasó? Pero él no lloraba porque él quería hacer lo que su papá estaba haciendo. Uno de niños hace cosas que a veces son irreversibles, aquellas cosas que uno comete. Cuando yo recuerdo también acerca de restauración, me recuerdo también cuando uno a veces usa palabras contra personas o contra amigos que a veces uno no quiere usar. ¿A cuánto les ha pasado que muchas veces hemos dicho una expresión, ya sea al esposo, a la esposa, a los hijos, y después dice, ups, se me pasó la mano, ups, no debía haberlo dicho? Y uno quisiera como retroceder el cassette, retroceder, darle playback, y no puede. Y uno se recuerda y uno comienza a pensar, ay, hombre, metí la pata. Y cuando uno piensa en esas cosas, uno no puede regresar. Por esa razón es tan interesante entender de que aquellas cosas que nosotros necesitamos hacer, es necesario pensarlas. Es necesario que el Señor tome acción en cada una de nuestras vidas para poder hablar de una manera diferente. Ahora, yo no sé si cada uno de ustedes se recuerdan de esas historias, las cuales marcaron la vida totalmente en cada uno de nosotros. Yo podría decirles quizás todas las noches y podría pasar toda la noche contándoles mis historias, pero hablemos de esa historia que marcó tu vida hasta hoy. Yo no sé si en este momento tú estás pensando tal vez en aquella paliza que mamá dio de pequeño por alguna travesura que hiciste, o no sé, o alguna escena, algún acto, algunas palabras que cometiste de pequeño y que trajo estragos a tu vida, pues trajo ciertas cosas que hasta la fecha de hoy están allí, como un gigante que están dormidos. Así son las cosas de este mundo. Así son los errores que el ser humano comete a diario. Cosas que siempre están allí y que a veces nosotros no podemos, a veces, sencillamente olvidar. Por eso decimos que podemos evitar ciertas cosas, pero las consecuencias de nuestros errores es algo muy difícil a veces de poderlo olvidar o hacerlo a un lado. Y déjeme decirle que eso es especialmente lo que vamos a dar esta noche. Porque eso es lo que el diablo, lo que Satanás, nuestro adversario, el enemigo de Dios, tuyo y mío, es que se encarga cada día, todos los días de nuestra existencia, de recordarle al ser humano los errores que cometiste. Lamentablemente yo conozco a personas que tienen a veces un alto puesto en las iglesias o a veces quizás en la sociedad, que quieren tener de menos a veces a las personas que cometieron errores. Nosotros muy difícilmente a veces queremos perdonar a los demás. A veces es muy difícil que, yo no sé si usted ha escuchado este dicho que dice, bueno, si me la hacen, me la pagan, o yo lo hago doble. Pero qué lindo es cuando lo perdonan a uno, ¿no es cierto? Qué lindo es no cuando uno comete algo, pero qué lindo es sentir esa satisfacción del perdón por aquella persona que tú ofendiste. Pero somos tan complicados que a veces nosotros no queremos dar el perdón, no queremos otorgar el perdón y otorgar la segunda oportunidad a las esposas, a los esposos, a veces a nuestros propios hijos. Y es ahí donde vienen conflictos. Y es de eso lo que quiero hablar, porque la palabra es muy clara en decir, y yo quiero que vaya conmigo en esta noche al libro de Romanos, en el capítulo 5, el verso 20. Y vamos a analizar con lupa, muy detenidamente, el versículo 20 de Romanos, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa dice, hermanos? La gracia. Pero la ley se puso ¿para qué cosa? Para perdonar, para señalar. La ley, dice la palabra del Señor, que la ley es como un espejo que muestra el rostro sucio, que muestra el pelo despeinado de cada uno de nosotros que nos levantamos todas las mañanas y vamos al trabajo. El espejo me dice que tengo que peinarme. El espejo dice que estoy sucio. El espejo me dice cuál es mi apariencia exterior. Pero el espejo no puede hacer nada
para limpiar esa apariencia, sino que yo tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que bañarme, tengo que vestirme, tengo que perfumarme, ponerme bien y poder salir a la iglesia, al trabajo, etc. La palabra dice que la ley viene siendo el mismo trabajo de un espejo, que le muestra al ser humano los pecados, que le muestra a la raza humana lo que tiene que hacer. Pero el problema es que la ley en sí no tiene poder para transformar las vidas del ser humano. Ahora, dicho esto, este es el problema que el ser humano tiene. El problema que el ser humano tiene, y cuando me refiero al ser humano me refiero a mí, me refiero a todos nosotros, me refiero a todo el mundo, por supuesto, es que a veces nosotros queremos hacer de observar la ley, queremos hacer una vida santificada. Y nos olvidamos a veces que el dador de la ley, el que introdujo la ley, el que dio la ley, el que escribió su ley, se llama Jehová de los ejércitos. Y a veces nosotros prestamos mucha atención a ciertas normas, es muy importante las normas, a ciertos mandamientos, son muy importantes los mandamientos, pero nos olvidamos del dador de los mandamientos. Y es aquí entonces viene el problema, porque a veces nosotros creemos, y el ser humano hoy en día, en la actualidad, en pleno siglo actual que nos encontramos, cree tener la salvación o cree tener ciertas cosas a través de guardar la ley. Pregunto, ¿es pecado guardar la ley? ¿Salva la ley? Ahora viene la otra pregunta difícil. ¿Nos perderíamos si no guardamos la ley? Y ahora se las voy a poner más difíciles. Acuérdense ustedes cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. La palabra dice de que cuando llegó el tiempo del fin, o sea, el tiempo adecuado para que Jesús viniese a nacer acá en la tierra, se llegó el cumplimiento, la hora, el reloj marcó la hora, Jesús vino a nacer para la redención de cada uno de nosotros. Ahora, dicho esto, ustedes se recuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, había ahí un personaje al lado izquierdo y otro personaje al lado derecho. ¿Ustedes se recuerdan de las palabras que Jesús le dijo a ese ladrón? Y mire qué interesante, porque cuando uno lo ve desde este punto de vista, la palabra no explica más, pero dice que era un ladrón. A ver, ¿qué hace un ladrón? Pues obvio, ¿no? Roba. Y lógicamente no dice, bueno, se robó un iPad y por eso estaba ahí colgado. No dice, se robó una Smart TV, entró a la casa durante usted estaba en la iglesia, Dios quiera que no, y se robó todo. No sabemos por qué razón estaba ahí, pero sí sabemos que era un ladrón, o sea, no sabemos qué se había robado. Pero Jesús dijo estas palabras que causan controversia hoy en día en el mundo entero. Y digo causan controversia porque es aquí el problema. Porque cuando hablamos de justificación, es un tema tan controversial aún en nuestra iglesia, porque ponemos a veces legalismo de un lado y ponemos justificación del otro lado. Y cuando estas dos no se pueden estar a la misma altura, estar entre sí, cometemos nosotros lo que le llamamos un adormecimiento espiritual. ¿Se recuerdan la cita de Apocalipsis capítulo 3 de anoche? Llegamos a ser entonces tibios. Ahora yo me pregunto, ¿cómo una persona logra ser tibio entonces en la vida espiritual? Una persona logra bañarse todas las mañanas, y aquí qué rico, allá en nuestros países, yo creo que, bueno, en mi casa, allá en El Salvador, era agua helada y heladísima. Era un barril que lo llenábamos una noche anterior para poder levantarnos temprano. Y el sereno de la noche hacía tan helada esa agua que uno le decía, cuando le echaba esa guacalada de agua. Yo me pregunto, ¿cómo están nuestras vidas espirituales? Acá nosotros abrimos dos llaves, la caliente y la fría, ponemos ese ejemplo anoche, para poder tener agua tibia. Pero ahora, ¿cómo la vida espiritual entonces se logra ser tibia entonces nosotros? Queridos hermanos, vivimos en un país que la vida espiritual realmente es fácil si nosotros sabemos vivirla. Pero nosotros la tornamos difícil porque no sabemos vivirla. Y es aquí entonces donde viene el problema de la justificación. Porque a veces el ser humano cree que por el hecho nada más de venir un sábado, o de devolver los diezmos, escuche, presta atención, o de portarme bien, o de hacer el bien, es más que suficiente para alcanzar la salvación. Cierta ocasión, como mi esposa contaba esa ocasión allá en Houston, cuando ella no pudo vender los platos de comida, se recuerdan que ella explicaba, y se paró ahí en la luz,
y ella pudo repartir la comida a aquellos indigentes. Ella se fue con un sentimiento, con un gozo en el corazón. Hace algunos meses atrás, yo manejando también llegué, yo no sé si a ustedes les ha pasado a los que manejan, que llega al stop o a una luz y está por ahí alguien que está pidiendo. Y muchas veces uno es movido en el corazón a sacarse un billete de $5, de 10, no sé, lo que tenga, o una botella de agua o algo y poder dar. Uno siente esa satisfacción linda de poder dar. Pero el dar, ¿qué es el dar? Y es aquí donde yo quiero concentrarnos en esta noche, queridos hermanos, porque el dar, dando es como recibimos, dice la palabra. Pero ¿cuánto tú estás dispuesto a dar? ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar? Y si lo das de corazón, lo das con amor, lo das con esa satisfacción. Yo quiero llevarte en tu mente, hermano, a que entendamos que el hecho de escuchar, que el hecho de predicar, que el hecho de cantar, en nuestro caso, no me garantiza a mí, ni me pone en un step cerca de la salvación. ¿Qué es entonces lo que garantiza la salvación? ¿Por qué la palabra dice justificados? Dice el texto una vez más, y lo vuelvo a leer, y yo quiero que entienda, porque dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, si lo entendemos en palabras así nomás, podríamos decir entonces que, bueno, ¿quiere decir que hubo ley para que hubiese más pecado? Porque, o sea, si usted usa la lógica, eso es lo que el texto dice. ¿Quiere decir que Dios dio la ley para que el pecado abundase más? ¿Era el propósito de Dios que el pecado abundase más? Pero sigue diciendo el texto. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? Y esa es la llave del tema de esta noche. Gracia a través de Jesús. Gracia a través de esa sangre maravillosa de Jesús. Y miren, queridos hermanos, es ahí donde está la llave y el éxito de todo cristiano. Aceptar la sangre de Jesús. Porque ese ladrón que estaba allí colgado juntamente con Jesús, no guardó los mandamientos. Porque ese ladrón no conocía a Jesús. Probablemente escuchó hablar de Jesús. Probablemente más de alguna vez escuchó que andaba Jesús por un pueblo y por el otro predicando. Pero no tuvo chance quizás de tener una interview con él cerca, sino hasta ese momento en la cruz. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús le respondió y le dijo estas palabras tan maravillosas, que Él le otorgaba la salvación. O sea, Él le quiso decir, desde ahora estarás conmigo, ¿a dónde? Miren, queridos hermanos, la salvación depende no solamente de lo que yo le doy a Dios, sino cuánto yo estoy dispuesto a recibir de Él en mi corazón. Porque yo puedo dar mucho. El apóstol Pablo, y siquiera anótelo, no lo voy a leer por falta del tiempo, en 1 Corintios, en el capítulo 13, un capítulo maravilloso del amor. Pablo dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Y qué les parece si lo leemos mejor rapidito? Porque yo creo que es necesario que podamos entender esto. 1 Corintios, en el capítulo 13. Y esto es lo lindo del Evangelio. Lo lindo acerca de la justificación, lo lindo del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, o sea, si hablase bonito, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, ¿cuántos tienen fe aquí en esta noche? Todos tenemos fe, pero escuche, dice, de tal manera que trasladásemos los montes y no tengo amor, nada soy. Quiere decir entonces el apóstol que la fe puede hacer maravillas. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces usted se siente así como un poco enfermito y va al doctor. Y a veces el doctor lo que le da a uno es una aspirina, una Tylenol. Pero uno sale sin dolor de cabeza. Mire, psicológicamente uno siente el impacto con el hecho de ir al doctor, ya uno siente que se sana. Y a veces yo le digo a mi esposa, pero para esa gracia te hubiera comprado en la CVS la Tylenol o de la CVS en vez de venir al doctor. A veces vamos nosotros hasta Boston, el doctor, que nuestro doctor de cabecera está hasta allá. Y solo por una Tylenol, usted puede creerlo. Y qué interesante esto, porque el texto está diciendo que de qué sirve
que tuviésemos la fe, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, ¿cuántos tenemos bienes aquí? Para dar de comer a quienes, a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice el texto? De nada me sirve. Y aquí está lo interesante de esto. El ladrón no había entregado nada. ¿Qué había entregado el ladrón en la cruz? Estaba ahí porque estaba condenado, porque había hecho algo. Porque la ley, de la cual del Romanos 5:20, le estaba señalando su pecado. Y la ley decía en aquel tiempo que aquel que robaba tenía que ser muerto. La ley también decía que aquella mujer que adulteraba, cuando una mujer adúltera era encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿saben qué hacían en el antiguo? La traían ante el Sanedrín. Y los líderes eran los primeros que agarraban piedras y esa mujer moría apedrada. Moría a golpes. Pero el texto sigue diciendo que de qué sirve si no tenemos amor. Ahora bien, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el versículo 4 estoy, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y he aquí el problema del ser humano, porque siempre el ser humano está buscando acaparar para sí. Ustedes han visto a los niños de pequeños. A veces yo me pregunto, ¿quién enseña a los niños, a nuestros hijos, hablando de Samuelito? A veces él agarra un juguete. Un día de esto fuimos a visitar a una amiga que nos invitó a un cumpleaños de una niña casi de la edad de él. Y llegamos y comenzaron varios niños que llegaron de visita a jugar entre sí. Pero de repente salió una de las niñas llorando porque el Samuelito, mi niño, le quitó el juguete. Le decía, hijo, comparta. Viene él y se lo da. Bueno, se lo quitamos y se lo damos a la niña. Al ratito viene otra vez él y le quita nuevamente el juguete. Y digo, hijo, eso no es suyo. Y dice, no, esto es mío. Le digo yo, pero ¿quién enseñó que eso es de él? O sea, ¿quién enseña a los niños a ser egoístas? Y si ustedes notan desde pequeños, el ser humano, traemos eso. ¿Qué fue lo que ocasionó que el ser humano fuese egoísta? Sin enseñarle. A veces uno dice, bueno, los hijos le hacen pasar vergüenza a veces a uno, porque a veces hacen cosas enfrente de las personas con las cuales usted menos quiere que hagan cosas. Y a veces con mi esposa decimos, ¿qué van a decir los hermanos del predicador? Que ese muchacho cómo se comporta, que cómo habla, qué es lo que dice. Pero a veces uno no tiene las intenciones, pero los niños son así. Pero miren, Génesis capítulo 1, le voy a leer qué fue lo que pasó. Porque para poder entender la justificación y el problema del ser humano, es necesario entender de dónde venimos, de qué fue lo que pasó. Y yo estoy más que seguro que ustedes han leído este texto más de alguna vez. Libro de Génesis, el primer libro de la palabra de la Biblia, en el capítulo 1, versos de 26 en adelante. Y dice, leo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en qué dice, y en todo animal, preste la atención, que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Punto número 1. Cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, todos nosotros sabemos la historia, que Dios hizo al hombre perfecto. Y Dios hizo al hombre con ese sentir de estar siempre en comunión con su Creador. Pero todos sabemos la historia, que Adán y Eva pecaron, que a través de Adán y Eva se introdujo el pecado en este mundo, y de ahí viene el problema. Entonces, alguien puede decir, entonces quiere decir que Adán y Eva tuvieron la culpa, entonces, por la cual de nuestro pecado. Pero eso fue lo que causó división entre Dios y los hombres. El hombre fue puesto en este mundo, en el huerto del Edén, para que gobernase el huerto, como un mayordomo que vigilase a los animales. Yo creo que Adán, bueno, suponiendo, esos son inventos míos, suponiendo que Adán iba a pescar, yo creo que no tenía que usar ni anzuelo ni nada, los pescados que saltaban a sus brazos y el pescado grande. Ahora usted va a pescar, los pescados no quieren ni siquiera picar el gusanito que uno le pone, y uno se viene desconsolado para la casa.
El hombre tenía la facultad de poder gobernarlo todo. Dice la palabra que el Espíritu Profecía habla que dice que Dios bajaba y tenía ese contacto directo con el hombre. Hablaba cara a cara, pero por causa del pecado el hombre se alejó. De ahí entonces que el hombre se ha vuelto egoísta. De ahí entonces que el hombre se ha vuelto odioso a veces para con las personas. Y esas son las consecuencias que nosotros estamos enfrentando hoy en día en nuestras vidas. Pero en esta noche, queridos hermanos, yo quiero hablarles acerca de soluciones, porque no vamos a hablar acerca solamente de los problemas que el hombre cometió o de las situaciones que tuvieron que pasar. Vamos a hablar de soluciones infalibles y vamos a hablar también de la segunda oportunidad que Dios ofrece, del Dios que restaura por completo a aquel que cree, porque ese ladrón en la cruz creyó en Dios y Dios lo restauró. ¿Guardó los mandamientos? No. Ahora yo no quiero entrar en controversia y quiero hacer este paréntesis para decir, el hermano Germán vino a decir a la iglesia que no se debe guardar los mandamientos y que solamente creer y esto basta. Saben que hay muchas iglesias que predican esto, que nada más basta creer en Jesús y bautizarse en Jesús para alcanzar la salvación. Es muy cierto. Pero cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, no te puedes quedar así por así. Porque el obedecer a Jesús y el encontrarte con Jesús te lleva a obedecer su ley. Y ahora tú guardas la ley no por una mera casualidad o porque tienes que hacerlo para alcanzar la salvación. Y este es el problema. Ustedes se recuerdan, yo me recuerdo, miren, yo vengo de una familia muy católica. Yo recuerdo el pueblo de donde yo soy. Yo me recuerdo en cierta ocasión que mi padre dice, cuando estaba buscando la respuesta que queríamos buscar acerca de Dios, teníamos que pagar por llevar lo que es las profesiones, que le llaman en la iglesia católica, que es el santo entierro. Y yo recuerdo que en esa ocasión mi padre decía, bueno, al hacer esto creo que vamos a estar más cerca de Dios. Al hacer esto yo creo que me voy a acercar a Dios. Pero ese es el problema del ser humano y ese es el problema que tenemos hoy en día, que las personas creen que al hacer ciertas cosas nos capacita para acercarnos a Dios y garantiza la salvación. Déjame decirte que Pablo dice que no es así. Porque de nada sirve que nosotros hagamos si no lo hacemos con un amor en nuestro corazón para poder aceptar a Jesús, para alcanzar salvación. En otras palabras, nosotros tenemos que guardar el sábado, dar el diezmo, no codiciar. Y cuando decimos no codiciar, el texto es claro y dice, Éxodo 20, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás todo lo que está dentro de las puertas de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás el carro de tu prójimo, no codiciarás el trabajo de tu prójimo, no codiciarás aquellas cosas que están en torno de tu prójimo. Cuando uno entiende esto, queridos hermanos, la vida cristiana se vuelve en otro nivel, porque uno logra entender que es a través de Jesús que el ser humano alcanza la salvación. Y yo quiero que notemos nosotros el primer principio entonces, como ya notamos. El principio número uno es lo que ya leímos en Génesis, que el hombre causó separación por el pecado a través entre Dios y los hombres. Ahora, el principio número 2 que quiero que entendamos es el alto precio y en la pésima decisión que tuvieron que pagar. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente aquel hombre que había sido destinado, aquel hermoso hombre que había sido destinado, su nombre Jesús, para morir por cada uno de nosotros, fue puesto en acción. Y la palabra nos dice que fue a través de Jesús que el ser humano pudo alcanzar el reconcilio con Jehová una vez más. Y nosotros ahora somos reconciliados a través de esa sangre con Jesús. Pero el problema es, queridos hermanos, que nosotros a veces estamos tan ocupados el poder escuchar la voz de Dios en nuestros quehaceres y en nuestras cosas, que nos olvidamos de esa justificación que Dios ya nos dio. Y otras personas se atienen que porque Dios ya salvó a la raza humana, que porque ya dio su sangre en la cruz del Calvario, usted y yo no necesitamos hacer nada para salvarnos. Y realmente déjeme decirle que esas personas tienen un tanto de cierto, porque usted y yo no necesitamos hacer nada para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ya dio todo por nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy dando por Él?
¿Qué tanto yo estoy dando a Dios para que esa salvación sea mía cada día? ¿Saben que el ser humano, como decía al inicio, fue creado para vivir en permanente compañerismo con su Creador? Nosotros no podemos estar separados de Dios. Yo no entiendo, o sí quisiera entender, pero a veces no entiendo cómo hay personas que no quieren saber de Dios. Yo recuerdo que en cierta ocasión, haciendo obra misionera en un pueblo pero que nos habían afamado muy mal allá en El Salvador, donde habían maras, donde habían pandillas, que allá en El Salvador y en muchos países centroamericanos existe mucho lo que es las pandillas, las gangas y todo esto. Con los jóvenes en cierta ocasión nos introducimos en un pueblo esperando tener respuesta. ¿Y saben qué fue lo que cogimos? Nos echaron los perros, nos tiraron las puertas, nos tiraron agua caliente y nos insultaron y casi nos golpean, diciendo no vuelvan aquí nunca jamás, porque no queremos saber de Jesús, no queremos saber de ese Dios. ¿Cómo el ser humano puede tener, nos decíamos nosotros, el despecho de poder hacer a un lado las cosas espirituales? Tarde o temprano, Dios pone la necesidad en cada uno de nosotros de regresar a Él. Y nosotros, los que ya estamos en este ministerio maravilloso, los que ya estamos encarrilados en esto, muchas veces, a veces nos adormecemos pensando que lo tenemos todo. Con la entrada del pecado, una de las cosas que más se deterioró fue el carácter. Cuando la palabra dice en Génesis 1, el texto que leímos, a la imagen y a la semejanza se refiere al carácter. Y ese es el problema de cada uno de nosotros como seres humanos. Que el carácter se ha degenerado de tal manera que el ser humano no quiere saber de Dios. El carácter, antes de conocer el pecado, Adán y Eva eran semejantes a Dios. Ahora no es que nosotros no seamos semejantes a Dios, pero el carácter está tan deteriorado que es lo que más afecta en nosotros. ¿Cuántos tenemos defectos de carácter? ¿Saben de que a veces eso es con lo que más luchamos cada uno de nosotros? Con esos defectos de caracteres. La palabra dice que lo único que llevaremos al cielo, queridos, lo único que usted y yo llevaremos al cielo será el carácter formado por Dios. No es las posesiones materiales. Dios no mide la espiritualidad como lo miden muchas personas o la sociedad de acuerdo a lo que tienes. Dios mide la espiritualidad tuya y mía de acuerdo a la disponibilidad que hay en mi corazón para poder recibirle, de acuerdo a la disponibilidad que yo tengo para que Él forme mi carácter a través de los días, a través de los años. Pero déjeme decirle que los días pasan, y yo no sé por qué aquí en este país, especialmente en el invierno, los días pasan así. El sol a veces se oculta a las 4 o las 3 de la tarde. Yo creo que hay por ahí un día donde el sol se oculta más temprano. Creo que es como que las 3:40 me parece, o las 4, no recuerdo. Pero aquí los días van rápido. Saben que el reloj profético de Dios no se detiene. Y mi preocupación es, queridos hermanos, que mi carácter no está formado. Mi preocupación, le digo a mi esposa, a mis hijos, es que tenemos que preocupar para que Dios trabaje en ese carácter. Pero ¿cómo Dios va a trabajar en nuestro carácter si no le permitimos? ¿Cómo Dios va a trabajar mi carácter si no hay una disponibilidad diaria de Jesús? Saben que la oración que hice esta mañana fue solamente para el día de hoy. Pero muchos pensamos que la oración de ayer me sirve para hoy, me sirve para mañana, me alcanzará la bendición hasta el sábado que vengo otra vez a la iglesia. No es así. El cristiano tiene que estar en completa comunión con su Creador, porque esa es la necesidad. Dios nos hizo así, Dios nos creó así. Cuando tú y yo nos descuidamos y bajamos la guardia, es como aquel vigía, como aquel hombre que está allá arriba, reguardando, mirando, esperando que el enemigo venga, pero se durmió y no pudo avisar a la tropa, y vino e introdujo todo su batallón dentro de las filas y mató a todo el batallón. Nosotros no podemos permitir que el enemigo venga, porque el enemigo, dice la palabra, que ha venido para hurtar, para robar, para quitarnos la vida. ¿Sabe cuál es lo que más me preocupa? Leíamos con nuestra familia un día de estos, que el principal objetivo del enemigo no solamente es hacernos pecar, sino es matarnos. El principal objetivo del enemigo, ¿saben qué es? El principal objetivo del enemigo es
hacernos que vivamos un cristianismo en lo cual nos sintamos bien y creamos que estamos bien. Venimos a la iglesia, creemos que estamos bien, pero a veces hay cosas que necesitamos nosotros cambiar y permitirle a Dios que haga esa transformación. Entonces el enemigo nos adormece, nos hace tibios, de tal manera que los días pasan, nos preocupamos por ganar dinero y a veces el dinero al final no alcanza para curar la enfermedad. Pasamos más tiempo a veces haciendo cosas, y no está mal trabajar en el trabajo, que a veces dedicando tiempo a la familia o a Dios. Yo no quiero ser malinterpretado porque tenemos que trabajar para conseguir dinero y pagar nuestros biles, es cierto. Pero tenemos también que prestarle atención a las cosas espirituales. Y alguien puede decir, hermano, pero usted no conoce el corazón de nosotros. Alguien me dijo, tú no sabes lo que yo pienso. Y yo digo, es cierto. Pero yo quiero leerles en esta noche el texto que nos va a dejar, o que me dejó a mí, la verdad, con la boca abierta. Mateo 15. Mateo 15, 8. Y este texto me dio escalofrío, porque me hizo retroceder en mi mente y pensar todas aquellas cosas que yo he tenido la posibilidad de no hacerlas y a veces las he hecho. O que ha estado en mi posesión de decir no como ser humano, y a veces nosotros como seres humanos cedemos. Mateo 15, 8 dice la palabra del Señor. Y dice el texto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de ¿quién? ¿De quién está hablando ahí? De Dios. ¿No le parece muy similar al capítulo 13 de lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 13? ¿De qué sirve que mis labios te adoren, te alaben? ¿De qué sirve que mi cuerpo haga ciertas cosas para el servicio de Dios? Pero si no tengo amor, vengo a ser entonces como de este grupo, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de ¿qué cosa? De mí, dice Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que pasa hoy en día con el ser humano. Las personas creen que nada más por orar, y muchas personas allá afuera que no conocen de Dios creen que por hacer ciertas cosas es más que suficiente, pero el corazón está lejos. Hay un canto tan lindo que a veces nosotros cantamos con mi esposa que dice que el amor no solamente debe de predicarse, el amor debe de vivirse y practicarse, porque es muy diferente cuando yo lo predico, pero es más difícil practicarlo y vivirlo. Y esa es la situación, que usted y yo le puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, yo puedo engañar a mi esposa me puede engañar a mí, mi hijo me puede engañar a mí, pero no puede engañar a Dios. Y ese es el motivo por el cual ese texto dice que de labios me honra, pero nuestros corazones están lejos de Dios. Decíamos que aquella cosa, objeto o persona que ocupe el primer lugar en tu corazón llega a ser un Dios. Y aquel corazón que tiene en su interior amargura, rencor, odio, envidia, avaricia y deseos de tener más, ¿usted cree que ese corazón está cerca de Dios? ¿Qué existe en un corazón cuando tiene a Dios? Amor, paz interior, fe, viviendo sabiendo que Dios proveerá lo que necesito, viviendo sabiendo que Dios nos dará aquello que nosotros, por lo cual nosotros nos esforzamos. Por esa razón, queridos hermanos, la justificación logra jugar un papel importante en nuestras vidas, porque cuando comprendemos esto, entendemos que solamente a través de Jesús en mi corazón puedo alcanzar la salvación. No es a través de aquellas cosas que hago, es a través de aquel que está en mí para alcanzar la salvación. Por esa razón el mundo corre desenfrenadamente tras alcanzar aquellas cosas inexistentes o aquellas cosas pasajeras. Por eso Jesús en el Sermón del Monte les dijo, cuando platicaba con los discípulos y sobre toda aquella multitud: no os afanéis. No os afanéis por las cosas que hoy son y mañana no son. No os afanéis por aquellas cosas que de pronto aquí se quedan en la tierra. Yo le decía a mi hijo un día de estos, que nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de este mundo.
Dice la palabra que desde el momento que usted acepta a Jesús en su corazón, usted logra ser ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, usted que está aquí escuchando la palabra y todos aquellos que nos escuchan, saben que cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, somos ciudadanos del reino de los cielos, no somos ciudadanos. Ya no hay salvadoreño, ya no hay ecuatoriano, ya no hay puertorriqueño, ya no hay dominicano, ya no hay de ninguna otra nacionalidad, porque todos somos de una misma nacionalidad del reino de los cielos. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros estamos peleando entre nacionalidades. ¿Quién es el mejor? ¿Quién hace las mejores pupusas? ¿Los salvadoreños o los otros? ¿O quién hace lo mejor? Y a veces nos perdemos el tiempo, a veces en cosas, en tonteras que el ser humano tiene por causa del pecado, que nuestro carácter se ha deteriorado. Dejamos que estas cosas y vienen los conflictos. ¿Usted puede creer que a veces habemos personas quizás en la misma iglesia que estamos enojados? ¿Usted se da cuenta que cuando existen ese tipo de cosas nosotros podemos perder la salvación? ¿De qué me sirve a mí venir acá a cantar o predicar si yo tengo un problema con mi hermano o con mi hermana y quiero traer una ofrenda? La mayordomía cristiana es como yo gobierno mis pensamientos, como yo gobierno lo que Dios me ha dado a mí, como yo esas posesiones que me ha dado hago uso correcto para la salvación de los míos y la salvación de otras personas en derredor. Pero con este tipo de actitudes a veces nosotros no mostramos que Jesús está en mí, porque en mi corazón existe odio y rencor. Hermanos, Cristo viene pronto y las cosas en derredor están anunciando la venida de Jesús. Y nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo enojados con mi hermano, disgustados entre familia, haciendo dinero, recaudando aquellas cosas que no van con un cristiano. No podemos. Miren, tenemos un evangelio maravilloso cuando Guillermo Miller, que fue el iniciador, cuando Ellen G. White y cuando estas personas allá en los años 1844 iniciaron este movimiento, porque antes de ser iglesia adventista era un movimiento. Y ellos se levantaron, por cierto, en Maine, por cierto, ahí por el lado de New Hampshire, todos esos estados acá arriba en Massachusetts. Ellos predicaban a voz en cuello que Jesús venía. Ellos vendían sus posesiones, y mire qué interesante, para poderse ayudar entre sí. Claro, no vamos a hacer eso nosotros quizás hoy en día, porque a veces uno dice, bueno, uno piensa a veces, yo vender mi casa para dársela a la iglesia, yo vender mi carro o poner mi carro que me ha costado tanto a la disposición de la iglesia. Miren, queridos hermanos, para eso tiene que haber mucha humildad, y yo creo que allá en los años 1844 había mucha humildad en esta gente. La historia dice que estos hombres predicaban a voz en cuello que Jesús venía pronto. Y aunque se equivocaron en la fecha, pero entendieron porque el Espíritu les reveló lo que tenían que hacer, prepararon a muchas personas. Y de ahí fue el surgimiento de nuestra iglesia. Un mensaje maravilloso que atesoramos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero un mensaje que ha perdido el sabor, que ha perdido la luz y que ha perdido el vigor a través de los años. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo, más que en las cosas espirituales. Es importante una carrera, queridos jóvenes, para los jóvenes que están sacando carrera, o que están interesados en sacar una carrera. Es importante prepararse. Yo no vengo a decir que no hay que prepararse. Yo no vengo a decir que no hay que comprar. Yo no vengo a decir que no hay que tener para poder bendecir a otros. Estoy diciendo que cuando eso ocupa el primer lugar en tu corazón y en mi corazón, quitamos la vista de Jesús. Y mi salvación está en juego. Porque ahora yo llego a ser un adorador de labios y no un adorador de corazón. Debe decirle, querido hermano, que yo quiero ser un adorador de corazón. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aún con todos mis errores de carácter, yo entiendo que el Señor tiene que hacer una obra transformadora en mi vida. Pero para ello tenemos que permitirle que Él more en mí. Por eso el texto es claro de decir. Y leo el último texto. Y dice en Jeremías 17:9, si usted lo quiere anotar, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchos han fracasado porque han confiado en sus corazones. Muchos han fracasado porque han confiado en los impulsos de sus corazones, y eso ha llevado el cristianismo al nivel en el cual nosotros estamos hoy en día. Por eso, querido amigo y hermano, Dios y Jesús
quiere hacer cambios extraordinarios. Y leo esta última cita en El Camino a Cristo, en la página 57, si tú lo quieres leer en tu casa. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni aun en nuestras buenas obras, escuche, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres, en las ocupaciones, en el contraste entre lo que era antes y lo que son ahora. Será muy claro e equívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales de la vida diaria. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tú estás llevando a tu hogar? ¿Qué frutos tú le estás dando a tu familia? ¿Qué frutos tú le estás dando a tu iglesia? Queridos hermanos, es tiempo de que nosotros pongamos al servicio de Jehová nuestros talentos, nuestra economía, todo lo que el Señor te ha dado para poder llevar este mensaje maravilloso a aquellas personas que no lo conocen. Pero si nosotros seguimos siendo como hasta ahora hemos sido, como un corazón quizás egoísta, déjeme decirle que el Señor hará obra en cada uno de nosotros. Pegamos de pie para orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Padre eterno, por tu amor. Y porque tú demostraste el amor máximo en la cruz de Calvario. A través de esa muerte maravillosa, nosotros somos justificados, oh Dios, por esa sangre maravillosa. Oh Padre, hemos hecho quizás uso mal de los talentos y de los dones que tú nos has dado, de esa libertad de libre albedrío de escoger lo que debemos hacer, así como sucedió en el huerto del Edén. Pero Padre, estamos cansados ya de tanto pecar. Estamos cansados, oh Dios, de hacer aquellas cosas que producen, oh Padre, aquellas cosas que no queremos en nuestros familiares, en nuestros hermanos de la iglesia, y que a veces dañamos a las personas que más amamos. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor. A poder administrar, oh Dios, nuestra vida de una manera a lo cual tú puedas decirnos, oh Dios, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bendice a esta iglesia maravillosa, oh Padre. Bendice este mensaje, oh Dios, y que no pueda perder la fuerza, oh Dios, que con inicio inició. Que podamos ser, oh Padre, fuertes y victoriosos para poder llevar la salvación a otras personas. Gracias, oh Dios, por cada uno de los hermanos que vinieron esta noche, por los amigos que nos escucharon también a través de las redes sociales. También llega hacia ellos y bendíceles en gran manera también, y que juntos podamos prepararnos para recibir el encuentro de nuestro Dios, y así poder decir, este es nuestro Dios que le hemos esperado y Él nos salvará. Muchas gracias por todas las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.